que se las lea al final o sí, al final somos platicadas, ¿no? Yo sé que en el chat, pero sí, pendiente al final. Ok. Para poder avanzar, ¿sí? Está bien, está bien. Bien. Vámonos con el siguiente punto que es interesante. Estos los quiero comentar. Existen mis tratamientos para la diabetes. Solamente quiero hacer algunos comentarios básicos. Siempre nos vamos a enfocar en cuál puede reducir la hemoglobina glucosilada, solamente los compongo, ¿de acuerdo? Número 1, vemos como tal que tenemos la insulina, que evidentemente es el más importante, ¿no? No hay nada que te baje más la hemoglobina glucosilada que la propia insulina. B, la metformina, ¿no? 1.5 se lo puede reducir, sulfonilureas, como la glibenclamida, las famosas glinidas, ¿no? También lo pueden hacer 1.5, tiazolida y ionas también lo pueden hacer. Vemos como tal los inhibidores de glucosidasa, 0.5 a 0.8, agonistas de GLP-1, 0.5 a 1, y los inhibidores B4 más nuevos como tal, de 0.8%. No aleja de la historia, la metformina sigue siendo el super estándar, y si lo combinamos con algún otro, puede ser bastante útil, ¿no? Les pongo para que ustedes consideren por qué los pacientes pudieran tener, por ejemplo, una hiperglucemia. Es importante desde el punto de vista de la farma, fíjate bien, paciente que usa glucocorticoides, hormona tiroidea, le va a aumentar la glucosa esperado. Fármacos antipsicóticos atípicos, como por ejemplo, hablamos de la quetiapina, ¿no? Que puede aumentar como tal la glucosa, y aparte el paciente tiene un aumento del apetito desde el punto de vista de que quiere comer más, ¿no? Entonces aumenta de peso. Inhibidores de proteasa, tenemos como fármacos antivirales, antagonistas beta como epinefrina, los tiazídicos, hidantoínas, los opiáceos, el ácido nicotínico, los interferones de nicotina B, y algunos fármacos más como las paginasas, ¿no? Eso generan hiperglucemia. Para hablar como tal de la hipo, podemos establecer por este caso la hipoglucemia, interesante, ¿no? Antagonistas beta-analíticos porque van en contra del receptor, teofilina, inhibidores de la enzima como captopril, ¿no? Salicilatos, hablamos por ejemplo los cloruros de litio, ¿no? El alcohol a poco, ¿no? Después de una cubita, ¿no? Como que se baja uno la glucosa a poco, ¿no? Fármacos más como la famosa pentamidina o la bromocriptina, ¿no? Muy utilizado, por ejemplo, para cuando tenemos tumores hipofisarios y hipoprolactinomas, ¿no? Tengan esto en consideración, no hay más temas, era lo más relevante, ¿de acuerdo? Entonces ya quedamos con glucosa, que es el aspecto más interesante. Vamos a estudiar el siguiente punto que tenemos que revisar el día de hoy, que se refiere justamente a hablar de las dislipidemias, ¿de acuerdo? Porque tenemos que empezar como a integrar algunas cosas importantes. Fíjate, cuando hablamos como tal ahora de las dislipidemias, ¿no? Me llama la atención porque tenemos que pensar dislipidemias, ¿no? El siguiente punto. A veces se nos olvida, ¿no? Y estamos como muy conscientes a veces que las características de los pacientes, cuando, por ejemplo, tienen justamente una distribución de los lípidos, no nos ponemos a pensar cuáles son los objetivos, ¿no? Dentro de este proceso. Recuerden lo siguiente, usted recordará, ¿no? De forma muy sencilla, que tenemos, ¿no? En el proceso de los lípidos, que todo lo que absorbemos, básicamente hablamos, por ejemplo, aquí también, que la persona, aquí su boquita, ¿no? Aquí su tubo digestivo, ¿no? Y básicamente la vía bucal, ¿no? La faringe, ¿no? El estómago, ¿no? Y el tubo digestivo, ¿no? Fíjate bien. Interesante porque nosotros necesitamos conocer que primero vamos a hacer una ingestión, ¿no? De los lípidos, ¿no? Las grasas. Y hablamos como tal, por ejemplo, de que las grasas tienen que pasar por un proceso importante como tal que la digestión, ¿no? Esta digestión es importante porque es llevada a cabo como tal por las lipasas, ¿no? Las lipasas, y la más importante como tal es la lipasa pancreática, ¿no? Tenemos tres interesantes, ¿no? La salival, tenemos, por ejemplo, la gástrica y tenemos la pancreática, ¿no? Que se encuentra justamente en el jugo pancreático, ¿no? Oye, ¿por qué es importante? Porque esta digestión hace que todo mi conglomerado de grasa, ¿no? Que llega justamente al tubo digestivo, a partir de la segunda porción del duodeno, donde desembocan justamente las sales, ¿no? Biliares, tienen la característica, las sales biliares, de poder hacer un proceso importante conocido como la emulsificación, ¿no? ¿Qué quiere decir como tal emulsificación, ¿no? Para los compañeros que llevaron bioquímica, quiere decir que las grasas las va a hacer como tal más pequeñitas, ¿no? Más pequeñitas. Entonces, emulsificar quiere decir como más pequeñito. ¿Y por qué es interesante? Porque al emulsificar las voy a, ¿qué cosa? A solubilizar.
y las solubilizo justamente, o las vuelvo más hidrosolubles, para que se transformen en un elemento importante conocido como la micela, ¿no? Pues que es una micela no es otra cosa más que un poquito de grasa rodeada justamente por las sales que biliares, ¿no? Y todo esto, recordemos interesantemente, va a poderse, ¿qué cosa? Va a poderse ingresar al cuerpo por el siguiente proceso importante, que es como tal la absorción. Pero aquí necesito que ustedes entiendan lo siguiente. En la absorción, recordemos que es el paso, lo que quieras, a la sangre. No pasan los lípidos directamente a la sangre. Ustedes recordarán que tenemos el corazón, tenemos las arterias y tenemos como tal las venas, ¿no? Los lípidos no van a pasar de golpe tal cual a los vasos sanguíneos, sino que tienen que pasar básicamente antes de una absorción por lo que sería primero por el sistema ¿qué? Linfático, ¿de acuerdo? Linfático. Y poderse transportar para que lleguen justamente con las venas. Entonces las venas poder llegar justamente hacia el hígado y trabajar a partir de las famosas ¿qué? Lipoproteínas. Y esto es importante que ustedes lo conozcan perfectamente. Fíjate bien. Con este concepto vamos a hablar de los kilomicrones, ¿no? Muy utilizados para que tengan los lípidos que sí van a ver en la consulta. Las famosas lipoproteínas, ¿no? La VLDL, la famosa LDL y la HDL. Es sencillo esto, fíjate bien, porque van a perder valores. Kilomicrón, fíjate bien. El kilomicrón, para fines prácticos, es aquella, ¿no? Aquella amiguita o lipoproteína, ¿no? Que básicamente, ¿qué va a hacer? Va a llevar los lípidos del intestino, ¿no? Hacia, ya se apúntalo, la periferia. Entonces, intestino periferia. Entonces, este es interesante porque es el que absorbía prácticamente, ¿no? Y que podía hacer este movimiento por el sistema linfático. ¿Qué quiere decir la parte LDL y todos son iguales, ¿no? Quiere decir lipoproteína, density, que aquí es low density, ¿no? Y eso es very, entonces very low, de muy baja densidad, lipoproteína, ¿no? De baja densidad, lipoproteína de alta, ¿qué? Densidad. Y es importante saber dónde van para que tengamos el contexto. Fíjate bien, me voy al segundo punto. El VLDL, como tal, vamos a ver que va a poderse transportar del hígado, justamente, nosotros se el hígado, y lo lleva ¿a dónde? A la periferia. Periferia, pónganse a pensar que podría ser vaso sanguíneo, puede ser cualquier otro lado, ¿va? Punto que sigue. LDL hace exactamente lo mismo. ¿Va de dónde? Del hígado, como tal, a la periferia, ¿de acuerdo? Pero el que podemos entonces evaluar mucho más importante es el LDL. Punto final, voy para acá y pongo el HDL. Este va como tal de la periferia, como tal, hacia el hígado. Y esto es interesante porque al verlo de esta perspectiva, te das cuenta que si aquí tengo un vaso sanguíneo, todos, ¿no? Se van a encargar de qué cosa? De llevar justamente, ¿qué cosa? ¿El qué? Las grasas, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la periferia. Y de todas estas, que hace una aclaración, este es no malo, lo que le sigue a Satanás, ¿no? Lo peor del planeta. Porque este se va a encargar de que aquí tengamos grasa, pero hasta para, esto parezca aquí placas, ¿no? De ateroma impresionantemente. Lo que la gente en este concepto le llama el famoso ¿qué? Colesterol. Y el colesterol llama la atención porque se va a poder poner como colesterol, por ejemplo, total. El colesterol total son 200 miligramos sobre decilitro, menor a esta cantidad. Y el colesterol total lo podemos dividir justamente en dos puntos importantes. El colesterol HDL, que para nosotros, para mí y para ti, va a ser este colesterol que es un santo, ¿no? Es el bueno. ¿Por qué es el bueno? Porque este va a decir, todos ustedes lo que echaron aquí, me lo voy a llevar para poder justamente, ¿no? No dejar que se tape, genere la placa y demás. Por eso la gente, ¿cómo le llama, no? HDL, el colesterol que bueno, ¿no? El colesterol bueno, el que me va a ayudar. Pero, por ejemplo, el LDL es el colesterol que, el famoso malo, ¿no? Porque es el que me va a generar que los vasos sanguíneos se taponen. ¿Me estoy explicando por ahí, compañeros? Sí va quedando este concepto por allí, rapidísimo en el chat, más para que todos estamos bien. Perfecto, van apuntando, van apuntando. Muchas gracias. Bien. Punto que sigue. El otro punto a investigar es como, pues el colesterol HDL es el bueno, ¿no? La pregunta es, ¿no es tan malo entonces tener el colesterol que el colesterol aumentado, siempre y cuando sea uno que a mí me interese? Entonces recuerden, colesterol total menos de 100 de
200, pero fíjate bien, el HDL, que es en el perfil lipídico, lo vamos a encontrar diferente en las mujeres y como tal en los hombres. Ese es un punto que sí tengo que conocer. En las mujeres, la cantidad de colesterol, hablamos cerca de 50 miligramos sobre decilitro. Deben tener más, obviamente. En los hombres hablamos como tal de 40 miligramos sobre qué decilitro y también es más. Es difícil, ¿eh? Esta parte es difícil, ¿no? Porque la gente no. Yo tengo todo mi colesterol bien, ¿no? Y cuando vas viendo, ¿no? Que hace según hace ejercicio, ¿no? Según le hace al triatlón, según natación, ¿no? Según todo, ¿no? Ahí lo ves ahí gordibueno, ¿no? Gordibueno. Entonces, te das cuenta que cuando vas viendo el colesterol, pues efectivamente no está muy cercano a esos parámetros, ¿no? Entonces no hablamos de mucha sal, ¿de acuerdo? Punto que sigue. Lo otro importante a valorar es justamente el LDL, que es indistinto tanto para hombres como para mujeres. Vamos a manejar hasta como tal un LDL conocido de 100 miligramos sobre qué? Decilitro. Y la relación importante es que tiene que ser ¿qué? Menor. Punto importante. Algo que no les han explicado o que nos han dicho como tal es la siguiente idea. Pensamos que como tal, cuando hablamos de lípidos, ¿no? Nos hace pensar que lípidos es igual a colesterol, ¿no? Pensemos en lípidos desde dos perspectivas. Pensemos como tal en el colesterol y número dos en los triglicéridos, ¿de acuerdo? Fíjate bien, el paciente diabético aumenta la glucosa y como tal aumenta triglicéridos, punto importante. El paciente diabético al aumentar la glucosa, ¿no? Y empezar a desregularse, la otra forma de almacenar esta energía es a partir de los triglicéridos o triglicéridos. Esto es interesante porque de esta perspectiva, por eso hay gente que dice, ¿no? Doctor, es que yo sí tengo diabetes, pero el colesterol no está mal. Pues sí, tiene que ver, son cosas diferentes. Entonces, vayan valorando este concepto. Los fármacos para uno para otro son diferentes. Por ejemplo, los fármacos que tienen que ver con el colesterol tienen que ver con las estatinas, mientras que con triglicéridos regularmente hablamos de los fibratos. Y ahorita hacemos algún comentario. Doctor, las estatinas para el colesterol no bajarían triglicéridos. La realidad es que no lo hacen de forma directa, pero sí tenemos un efecto mínimo a nivel de triglicéridos. Pero quédense, colesterol, estatinas, ¿no? Y para en el caso de lo que sean los triglicéridos, podemos hablar de los fibratos. Ahorita una puntualización de eso, ¿de acuerdo? Punto que sigue. LDL, menos de 100 miligramos sobre decilitro. Y entonces, en el perfil lipídico que ustedes se van a revisar con sus pacientes, van a considerar los triglicéridos. El valor importante para triglicéridos decimos 150 miligramos sobre decilitro y decimos qué cosa menor para justamente hablar como tal de salud. Y les voy a pasar un tip importante para los que van a hacer como tal el ENAR. A veces sucede, ¿no? Que luego te preguntan una que no viene nunca en los laboratorios, que es el famoso BLDL. Y aquí va el contexto. Para poder sacar la BLDL, no que sea de color que rosita, ¿no? Para que seamos misma denominación, se sabe hoy en día que si a los triglicéridos yo los divido como tal entre qué, entre 5, me daría el valor de la BLDL. 250 entre 5, total serían qué, 30 miligramos sobre qué, decilitro. Y evidentemente esperamos que se encuentre qué, muy baja, ¿no? Ese sería el punto. De modo entonces que ahora sí, cuando hablamos de un paciente, ¿no? Que esté comprometido, es decir, hablamos de la triada, ¿de qué tipo? Aterogénica, ¿no? Es decir, lo peor que me puede pasar, ¿no? En este escenario, podríamos hablar, por ejemplo, de LDL. Hablamos de HDL, de los triglicéridos. Pregunta para todos, rápido en el chat. ¿Cómo estaríamos esperando que estuviera el LDL pensando en un paciente para una triada aterogénica, es decir, un estado proinflamatorio? ¿Cómo estaría? Perfecto, excelente. LDL, ¿qué? Bien, maestro. Muy bien. ¿Cómo están en los triglicéridos? Rápido, rápido. Excelente, altos. Y entonces, si el paciente cumple estos datos clínicos, pues bueno, no hay más que decir. Es un paciente que muy pronto va a conocer a Jesús porque se encuentra en un estado ¿qué? Proinflamatorio. En otras palabras, se encuentra en un estado donde tiene muchísimo estrés de tipo ¿qué? Oxidativo. Está formando, ¿no?
una gran cantidad de moléculas que van a oxidar su cuerpo. Ejemplo, aniosofidrilo y el peróxido de hidrógeno como los más importantes para pregunta de examen, ¿no? Entonces, esto es interesante porque desde esa perspectiva ya acaban de aprender, ahora sí, la química sanguínea, el perfil lipídico, pero no desde una perspectiva de, pues se encuentra ese colesterol menor de 200, pues sí, pero eso no me sirve para nada. Ustedes tienen que saber, ¿no?, acerca del colesterol, si es de alta densidad, si es de baja densidad, triglicéridos, para hablar justamente de un estado de salud, enfermedad. Compañeros, ¿se entendió este concepto? ¿Vamos bien por allí en el chat, nomás para tener esto claro? Perfecto, eso, vamos aprendiendo, ¿no? Eso está algo bueno. Punto que sigue, les comparto esta diapositiva que me parece muy, muy padre, fíjate. Aquí podemos tener, ¿no?, clasificación de valores de líquidos plasmáticos, ¿no? Aquí te ponen, vean qué bonita esta imagen, está interesante. Te ponen colesterol total, te ponen el deseable, ¿no? Menor acá, 200, pero eso ya lo sabías. HDL, ¿no? Como tal te manejan, bien importante, ¿no? Te ponen para mujeres y para hombres. Ahí te ponen como tal el LDL, ahí te ponen como tal lo que serían los triglicéridos, ¿no? Entonces, esto lo vimos, no sea tanto estudio si somos mucho más prácticos, ¿de acuerdo? Fíjate bien, esto te lo voy a poner bien sencillo. Sé que no es farma, pero lo voy a compartir. A partir, bueno, nosotros les contamos rápido, el grupo de fármacos más comunes o más padres son las estatinas, ¿no? Estos fármacos, las estatinas, son inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, ¿no? Importante enzima crucial para la síntesis del colesterol. ¿Qué es lo que hacen como tal las estatinas? Bueno, quiero hacer un comentario muy importante. Las estatinas, desde que se descubrieron, les comento que son derivados de la pared celular de los hongos. Acuérdense que los hongos tienen una pared, ¿no?, que está formada justamente por ergosterol, ¿no?, que es un tipo de lípido, pero en los hongos. Entonces ellos tienen este tipo de moléculas para poder generar su pared y volverla a mover y cosas similares, ¿no? Entonces es interesante porque de ahí se obtuvieron las estatinas. No existe fármaco, escuchen esto, mejor que las estatinas para poder ayudar a los pacientes en las dislipidemias, pensando evidentemente en colesterol. Los 3 beneficios importantes, las estatinas, vamos a analizarlo. Número 1, disminuye como tal la síntesis, en este caso del colesterol, que es un punto fabuloso. Número 2, aumenta la expresión de los receptores, principalmente LDL. Y eso está padrísimo porque si aumento la expresión de las LDL, las voy a poder ocupar y entonces disminuyo, obviamente, su tránsito a nivel periférico. Y la tercera característica, que es la menos pues sí, destacable, pero también importante, digo porque no pasa mucho, ¿no?, pero sí se pretende, es que aumenta como tal la HDL. Como se pueden dar cuenta, entonces por eso las estatinas son los fármacos de primera elección para las dislipidemias. Ahora, aquí les pongo esta imagen solamente para, tómenle fotito, esto para que lo tengan. Por ejemplo, si quiero bajar el LDL, aquí te va poniendo exactamente qué porcentaje va bajando cada uno de ellos. Y vean cómo los demás fármacos o grupos farmacológicos no lo pueden hacer. Estatinas, vean, interesante, ¿no? Vamos a poder ver a partir de esta cambio como tal de HDL, aquí puedo poner finalmente como tal los triglicéridos. Ya esta sesión va a quedar grabada, entonces usted va a tener como tiempo para poder irla valorando, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vas a encontrar unas opciones donde vas a poder ver algunos fármacos que tienen la capacidad de poder de cosa. Cuando los combinas, va a aumentar el efecto, ¿no?, para bajar el LDL, aumentar como tal el HDL o disminuir como tal los triglicéridos. Les comparto esto nada más para que tengan idea. ¿Por qué deben de prescribir como tal estatinas? Bueno, mejora la función endotelial, les sirve mucho, porque ante un daño endotelial yo podría presentar, obviamente, alteraciones a nivel vascular, un estado proinflamatorio y procoagulatorio, ¿no?, los infartos, como comentaba. Reduce la inflamación vascular, qué padre. Reduce la agregación de las plaquetas, que es otro punto también muy importante. Aumenta la neovasculación del tejido isquémico, por eso es que se mandan, ¿no?, a los pacientes después de que tienen un infarto, las estatinas, para que podamos justamente evitar un segundo infarto, pero también llama la atención este concepto, ¿no? Punto para todos, la aspirina, para todos los médicos, por favor, no previene un infarto, apunten eso se sabe de hace 10 años, ¿de acuerdo? No previene un primer infarto,
sí previene los segundos infartos. Ahorita lo explicamos, pero por favor, nadie ande dando aspirina Protect a pacientes, ¿no? Porque para prevenir un infarto es más probable que mueran por dar la aspirina que justamente para poder evitarlo, ¿de acuerdo? Eso ya súper se conoce, todo el mundo lo sabe, ¿de acuerdo? Sirve para un segundo infarto, no para el primero. Ahorita explicamos el por qué. Seguimos con las estatinas. Aumento del número de células centrales progenitoras circulantes, ¿no? Importante también este punto. Estabilización de la placa de ateroma o placa aterosclerótica, que también es importante. Gente que tiene la placa toda con poca estabilidad, se rompe, ¿no? Y generan, evidentemente, embolias. Acciones antitrombóticas, obviamente, porque mantiene menos inflamación en el estado y, por lo tanto, menor capacidad proinflamatoria y estimula la fibrinolisis. Esos son los beneficios más importantes como tal de este tipo de fármacos. Compañeros, quedó para todos la integración del perfil lipídico, del perfil glucémico. ¿Lo vamos integrando? Perfecto. Muy bien. Yo sé que no es protocolario, pero también es importante. Por favor, 2 minutos, no más, 2 minutos, por favor, para que vayan tantito al baño. 2 minutos más, 2. Y regresamos para seguir platicando de esto, ¿de acuerdo? 2, no más, ¿de acuerdo? Órale, pues. 2. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Ya fueron 2 minutitos muy rápidos. Sé que no era protocolario, pero también no es nada didáctico que nos aventemos así todo de golpe. Compañeros, ya estamos por allí, por favor. Nada más que me la mano a responder, por favor, allí. Compañeras. Perfecto, muy bien. Vámonos al siguiente punto. Muchas gracias por su espera. Vamos al siguiente punto. Vamos a ver ahora en este momento lo que sería, vamos a hablar un poquito de la función renal, ¿de acuerdo? Vamos a contar la función renal. Esto puede ser tan amplio como ustedes quisieran, ¿no? Pero tenemos que haber puntos clave, ¿no? Que nos llevemos algo de la sesión, porque los valores están en cualquier lado. Eso queda bastante claro, pues vamos a tratar de evaluarlo perfectamente. Muy rápido, porque no lo sé, la pantalla se ve perfectamente. ¿Me escuchan bien?
Sí, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a ver un poquito de nefrología de la función renal, ¿no? Cosas que tenemos que ver como de nefros como generales, ¿no? Bueno, resulta que ustedes deben de recordar que prácticamente el riñón, ¿no? El riñón se está llevando cerca del 20% del gasto, ¿no? Cardíaco. Eso es importante, porque al llevarse el 20% del gasto cardíaco, ustedes saben que el riñón se compone de dos partes importantes. Una parte periférica, a la cual llamamos como tal la corteza, ¿no? Una parte más profunda como tal, que llamamos la médula, ¿no? Entonces, corteza como tal y médula. Puntos interesantes, este gasto cardíaco se tiene que dividir en dos partes, obviamente, en lo que va como tal a la corteza y como tal lo que va a la médula. Eso es interesante porque hoy sabemos que el gasto cardíaco, el 90% se ve como tal a lo que sería la corteza, mientras que como tal cerca del 10% se ve como tal a la médula. Es importante porque entonces en la zona de la corteza, vamos a encontrar lo que serían los glomérulos, punto importante. Y entonces, al entender esta perspectiva, vamos a ver que si hablamos del 20% del gasto cardíaco, vamos a ponerle números. Hablamos cerca de 1.200 mililitros, ¿no? De sangre que se va justamente al riñón. De esto vamos a evaluar nosotros que cerca de hablemos así puntual, del 50%, es como tal lo que se va a estar filtrando a nivel de del glomérulo. Es importante porque entonces en este proceso interesante hablaremos ahora de que correspondería básicamente ahora, por ejemplo, a lo que sería el 600 mililitros, ¿cierto? Con este contexto, ahora podríamos ver que la filtración en el glomérulo, muy específicamente o muy puntual con la sangre, es cerca del 20%. Es interesante porque si yo al contexto, decimos que entonces la filtración que en el glomérulo, también conocido como la tasa de filtración que glomerular, es el 20%, entonces por 12, 120 mililitros por minuto, punto importante. Entonces, primer idea para todos, ¿cuánto filtra mi riñón? 120. ¿De cuánto es la tasa de filtración glomerular? 120. Eso quiere decir entonces que de ahí nace que el riñón de todos debe ser una filtración mayor a 120 para hablar de un riñón sano. ¿Queda para todos esta idea de cómo lo fui sacando? Porque nos dicen siempre 120, ¿no? 120. Y decimos, ¿y luego? ¿Cómo sacaste, no? Ahora, fíjate bien. Vamos a usar una fórmula viejita, ¿no? De la farmacología, el aficio, para entender este contexto, porque muchos dirán, ¿no? No, pero es que hay fórmulas mucho más nuevas. Pues sí, pero entiende de dónde viene. Vamos a estudiar muy rápido el concepto de la tasa de filtración como tal glomerular. Exactamente. Voy a explicar la forma. Fíjate, punto importante. Esta tasa de filtración glomerular, también descrita como la famosa fórmula de famoso de Crocroft-Gault, Crocroft-Gault, es una gráfica, un valor, perdón, que permite evaluar lo siguiente. Tasa de filtración glomerular, vamos a entenderla, es igual a lo siguiente: 140 menos la edad, calculaba la mano por favor aquí, multiplicado por el peso, evidentemente en kilos, y a todo esto lo dividimos entre 72, multiplicado como tal por la creatinina sérica, ¿cierto? Es decir, la que tenga como tal que tenga el paciente en sangre. Ya vamos a empezar a evaluar estos conceptos, ¿de acuerdo? Ahora, punto interesante que quiero comentar. Normalmente, de resultado de esto, nos puede llevar a dos puntos interesantes. Uno, pudiera ser un hombre y el resultado como tal se multiplica por 1, porque la constitución del cuerpo de los hombres es el 100%. En las mujeres se dieron cuenta que se multiplica por 0.85 el resultado final, porque aparentemente ellas tienen como tal en la masa corporal 15% menos que los hombres, y no es una cuestión de discriminación, es una cuestión totalmente así fisiológica y anatómica. A ver, vamos a jugar, porque este es el punto de la sesión, hacer cosas interpretativas. A ver, quiero que ustedes vayan evaluando la siguiente parte. Mucho ojo por acá, por favor. A ver, la tasa de filtración glomerular, tú dices que tiene que ser 120, ¿cierto? Más de 120, hablamos como tal de una
suficiencia renal, ¿no? Es suficiente el riñón. Menos de qué, de 120, ¿no? Hablamos como tal de una ¿qué? Insuficiencia renal. Que el término me queda claro, ¿no? Si aquí hay nefrólogos, hay que decir, no, pues qué barbaridad, ¿qué estás diciendo? No, sí me queda claro, pero recordemos que estamos tratando de hacer una interpretación del concepto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto filtra mi riñón? Filtra lo suficiente, o sea, más de qué, 120. Oye, ¿y cuánto filtra el tuyo? Menos de 120, estoy insuficiente. De modo que al ser insuficiente, lo tengo que categorizar, ¿no? Desde lo más que puedo filtrar hasta lo menos que puedo filtrar. De modo que conforme empiezo a disminuir, voy cayendo en etapas donde si hablamos de un riñón que filtra 0, estamos hablando del grado más importante de insuficiencia o lesión renal en este caso, donde ¿cuánto filtra? 0. El riñón no funciona porque su chamba de filtrar ya no puede hacerlo. ¿Me estoy explicando a qué quiero llegar con esto, compañeros, por ahí? ¿Sí van? Por ahí rapidísimo en el chat. Muchas gracias. Ahora, siguiente punto, vamos a pensar la siguiente idea. Quiero que ustedes valoren el parámetro, la variable conocida como la edad. No te fijes en 140, no importa eso. Lo que quiero que tú veas es que si el paciente empieza a aumentar la edad, como esta variable, ¿no? Es interesante, de alguna manera impacta directamente sobre el 140, que habla básicamente de 140 del total de la filtración del humano al 100%. Quiere decir que si yo lo más que filtro 140 pensando en un modelo hipotético, mientras más aumenta la edad, disminuye la filtración. Es importante porque el impacto final es que la tasa empieza a disminuir conforme aumenta la edad. ¿Me estoy explicando? Esto explica el por qué los pacientes abuelitos no es que se encuentren en insuficiencia renal, se llama están abuelitos, están viejitos. Y conforme aumenta la edad, cada año que esté pasando, básicamente va a perder la tasa de filtración glomerular. ¿Sí me estoy explicando? De modo entonces que la creatinina es un valor que a mí me va a interesar para que yo pueda ver que los pacientes que empiecen a presentar falla renal, conforme empiezan a aumentar la creatinina, la filtración va a empezar a ¿qué cosa? A disminuir. Y esto me parece muy importante que todos podamos hacerlo y entenderlo. Doctor, pero 140 centavos, no importa dónde viene esto ahorita, no importa. Doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Yo puedo hacer en el consultorio? Claro que puedes hacerlo. ¿Qué tienes que saber? Dividir. ¿Cómo le pregunto el peso al paciente? Exacto, no le preguntas, subas a la báscula. No es que yo peso tanto, que se suba a la báscula, ¿sale? ¿Cómo le preguntan la presión arterial? A ver, Brasil, ¿cómo le pregunta temperatura? A ver, vamos a tomar temperatura. ¿Me explico o no? No confíen, por favor, en lo que la gente dice. Así como se quitan años, se quitan peso. Eso es algo que pasa todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿a quién le preguntas? No a la persona, le preguntas al cuerpo, ¿no? Que estás justamente pues estudiando, ¿no? Que estás buscando cómo poder ayudar. Entonces, ¿qué necesito? Solamente, fíjate bien, conocer la edad, te pide la INE, el peso, subas a la báscula, y el único estudio que vas a pedir es un estudio de creatinina sérica. Vean qué fácil. Y la creatinina sérica, normalmente en parámetros habituales, hablamos de 0.6 a 1.1 miligramos sobre decilitro, ¿no? Que es un punto bastante importante de valoración. Ahora, ¿por qué me interesa esto? Porque normalmente la creatinina empieza a aumentar con la edad. Y bueno, en la consulta uno ve cosas bien rudas, ¿no? Creatininas de 2, 3, ¿no? Dices tú, está muy por fuera de lo normal, ¿no? Evidentemente, pero son pacientes que conforme empezaron a qué cosa, a aumentar, ¿no? La edad empezó obviamente a aumentar la creatinina. Ahora, punto interesante, los pacientes con falla renal, nos vamos a platicar un poquito de características de algunos síndromes o cómo llegas a enfermedad renal, pero el punto que quiero dar a entender con todos es el siguiente. Los pacientes que tienen alteraciones de la función renal
La creatinina es un valor muy importante. Y a muchos no les gusta esta gráfica porque sé que le faltan muchos valores para poder ser más certero, pero si no tienes la idea de cómo la función renal con este tipo de fórmulas, te puedes dar una idea y después lo puedes vertir, por ejemplo, en una plataforma electrónica que hay 1000 calculadoras disponibles en las apps, ¿no? Donde puedes poner tasa de filtración glomerular, que una de dos te la puede dar el laboratorio, tú la puedes pedir así, te mando al laboratorio y le pones tasa de filtración glomerular y te los da el laboratorio. Pero tú también puedes calcularlo, ¿no? Te puedes dar una idea de cómo está el asunto, por lo cual me parece importante valorar este contexto. Compañeros, ahí vamos por aquí con esto. Vamos. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer un ejercicio bien sencillito, por favor, pero sencillo. A ver, para ver cómo funciona esto, porque es importante valorarlo. Vamos a pensar, ¿no? Que tenemos un ejemplo bien hipotético, ¿eh? Es una paciente que tiene como tal, aquí ponemos un peso, ¿no? Un peso, que son, por ejemplo, que tiene 70 kilogramos, bueno, es un peso bien, ¿no? En la edad, por ejemplo, pensamos tiene 18 años, ¿no? En la creatinina tiene 13 creatinina porque le encanta tomar alimentos, ¿no? Que tienen suplementos para hacer ejercicio, ¿no? Y dice que es la onda y no sé qué. Y es un paciente, ¿qué? Hombre. A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo sería? 140, vayan por favor allí, menos qué, menos 18, ¿no? ¿Y qué decimos por el peso, que son qué? 70 kilos. Todo eso entre qué? 72. Y como tal decimos por la creatina como tal que es de 3. A ver, écheme la mano por aquí en casita. 140 como tal menos 18, ¿cuánto sería? 140 menos 18, ¿qué? 122. Y como tal multiplicamos por quién, por 70, ¿cierto? Por 70. Por 70, ¿cuánto sería? Sería como tal 8.540, ¿cierto? Y todo eso dividimos como tal entre, ¿no? 72 por 3, ¿no? Por allí. Excelente, muchas gracias, 216. Lo divido entre 216, ¿qué decimos? 8.540 entre 2.216. ¿Me da cuánto? 39.5, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, pues mira, no importa que esté joven, la creatinina, aunque tenga un peso padre, ¿no? Está diciendo qué cosa, que la tasa de filtración glomerular tiene que ser 120. Y como se encuentra menos de 120, ¿qué estoy pensando? Pues evidentemente el paciente que tiene una insuficiencia renal o, llamémoslo mejor, enfermedad renal. ¿Sí me estoy explicando por allí? ¿Quedó para todos? Excelente. Pero no lo multiplicamos por 85, ¿por qué? Porque es niño. Y como es niño, lo multiplicamos por 1. Si fuera niña, lo multiplicaríamos por punto, ¿qué? 85. Vamos a hacer ejercicio. Ahora, otro ejercicio rápido. Muy rápido, muy rápido. Exacto, Carolina, muy bien. Otro paciente, 50 kilos, me gusta la idea. La edad, se supone que tiene 90 años, una abuelita, ¿no? Creatinina, ¿no? Que tiene creatinina, por ejemplo, de 1.1, no es tanto, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí que es una, ¿qué? Mujer. Sí, doctora, la Cadigo podemos usarla para eso también. Vamos a hacer ejercicio. Únicamente, repito, recuerden que la clase es interpretación, que esa es la parte difícil, ¿no? ¿Cómo lo llevo de una fórmula a la vida real? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer? ¿De acuerdo? A ver, apóyeme, por favor. 140 menos ¿qué? Menos 90, ¿no? Y esto como tal lo multiplicamos, ¿por qué? Por el peso, que son como tal 50, entre ¿qué? 72 y multiplicamos por 1. ¿Qué? 1, ¿cuánto sería? A ver, échame la mano. 140 menos ¿qué? Menos 90, ¿qué decimos que es? 50, ¿no? 50 por 50 y como tal dividimos, ¿no? 72 por punto ¿qué? 72 por 1.1, ¿cierto? Como tal, que son 79.2, ¿cierto? Écheme la mano, señoras, qué barbaridad, yo aquí solito echándome todo, ¿no? Bueno, 50, ¿por qué? 50, pues evidentemente 2.000, ¿qué? 500, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Entre, ¿qué? 79.2, ¿cuánto como tal? 79.2, ¿qué nos dio? ¿Nos dio qué? 30, ¿qué? 1.56, pero aquí, como decía Caro, ¿verdad? Pero es mujer, entonces como es mujer, lo multiplico por 0. ¿Qué? 85, entonces por punto, ¿qué? 85, ¿cuánto me hizo como tal? 26. ¿Qué? 8. Y entonces entiendes que la tasa de filtración glomerular, ¿no? Que tendría que ver justamente, ¿no? En ese sentido, lo podemos multiplicar por punto 85 porque es mujer en este caso, ¿no? Es mujer, mira, es mujer.
y por esa razón se multiplica por quién, por 0.85. Aquí esto es por 1, ¿no? Pero no tiene sentido por 1 porque nos daría el mismo resultado. Aquí acabo de aprender, ¿no? En este contexto, por qué aquí, por ejemplo, la creatinina me genera esta tasa de filtración tan disminuida. Y en el segundo ejemplo puedo ver que por qué la edad es el factor más importante para la tasa de filtración tan baja. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, los determinantes de la tasa de glomerular me van a ayudar. Si yo entiendo esto, entonces puedo utilizar la gráfica que tú quieras, la calculadora que tú entiendas, ¿no? Para poder valorar el estadio de la función renal. Voy a hacer un comentario nada más de farma-eficio para integrarlo y nos vamos al siguiente parámetro porque tenemos que ya como tal el examen general de orina. Fíjate, voy para acá. A ver, écheme la mano. ¿De cuánto es la tasa de filtración glomerular? ¿Cuánto quedamos que era? Rápido en el chat. ¿Cuánto quedamos que era? Rápido, rápido. Muy rápido, ¿eh? 120, gracias. A ver, a 120 le quito 30. ¿Cuánto nos dio? Rápido, rápido. Excelente. 90, le quito 30. ¿Cuánto me dio? Rápido, rápido. 60, le quito 30. ¿Cuánto me dio? 30, ¿no? Le quito 15. ¿Cuánto me dio? 15. Le quito 15. ¿Me dio qué? 0. Fíjate bien. ¿Cómo se llama cuando yo estoy de aquí para acá? ¿Se llama eso qué? Suficiencia ¿qué? Renal, ¿cierto? Estoy suficiente. ¿Y cómo se llamaría de aquí hasta acá, no? Se llama insuficiencia ¿qué? Renal, por poner un ejemplo, ¿no? Una disculpa para los que son nefrólogos, ¿no? Que se sienten ofendidos por esto, pero entiendan que nosotros necesitamos primero entender este contexto para meternos a otros detalles, ¿de acuerdo? Muy bien, pero yo sé que aquí todos estamos en la misma, ¿no? Estamos tratando de aprender y ser mejores y por eso se están en las actividades del INSABI, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Tratar de ser mejores. A ver, aquí le vas a poner 1, aquí le pones 2, aquí le pones ¿qué? 3, aquí le pones ¿qué? Pues como tal aquí 4, aquí pues como tal 5. Y a esto como tal se llaman los ¿qué? Los grados de ¿qué? De insuficiencia renal. Si el paciente filtra entre ¿qué? Entre 90 y 120, aquí dices ¿qué? Grado 1, 90, 60, grado 2, 30, grado 3, 30, 15, grado 4, menos de 15, grado ¿qué? 5. Ustedes me dirán, oye, pero es que no está tan establecido porque faltan algunos. Pues sí, pero tú no sabías antes, ¿no? De dónde salía la filtración. Ahora, este conocimiento lo podemos pulir cuando utilicemos las gráficas, las tablitas, las calculadoras más actuales, pero ya conoces el valor interpretativo de una creatinina y que entonces vas entendiendo que el paciente justamente cuando va, ¿qué cosa? Disminuyendo a 120, entre más se aleje de qué? De los 120, peor será la insuficiencia renal, ¿cierto? Ahora, punto importante, desde el punto de vista de los tratamientos, ¿no? Es interesante porque podemos ver lo siguiente, ¿no? Depende del autor, la verdad es que no va a pelear con nadie. A veces dice que la diálisis, ¿no? Utilizamos, por ejemplo, aquí la DPCI, ¿no? Diálisis peritoneal continua ambulatoria, en un estadio 3, ¿no? La hemodiálisis puede ser de tipo ¿qué? Tipo 4, ¿no? Y en el tipo 5, evidentemente, es hemodiálisis, ¿no? Recordemos que el riñón, dentro de las funciones importantes, es producir la orina, ¿no? Por un lado. Número 2, la producción de la eritropoyetina, ¿no? Esto explica por qué el paciente con falla renal que tiene anemia, porque no tiene esta producción de eritropoyetina para tratar de hacer que el eritrocito aumente su producción de glóbulos ¿qué? Rojos, ¿no? Importantes, eso es muy importante poderlo considerar. Y número 3, los tóxicos que uno va produciendo en todo el metabolismo no los puedes excretar, porque es un punto muy importante. De modo que podemos llegar justamente hasta la propia anuria, ¿no? Hasta que prácticamente no puedes orinar. Ok, ¿quedó para todos esto? Lo vamos a pulir, todavía vamos a pulir más, pero la idea general sí la pudieron entender por ahí, compañeros, muy rápido. Eso, por favor, o sea, esta es la punto importante. Vamos a integrar muy rápido, así rápido, ¿no? Porque nos da mucho tiempo, ¿no? Nos dio muy poquito tiempo. Vamos a integrar con lo que sería el famoso síndrome, ¿qué? Nefrótico, ¿no? Nefrótico, que siempre es un problema para todos, ¿no? Y como tal, el síndrome, ¿qué? Nefrítico, ¿no? Siempre es un problema para todos. ¿A poco no, no? No sabes en qué momento, ¿no? ¿Cómo va a ser la pregunta, ¿no? Fíjate, yo me lo aprendí así. Síndrome nefrótico, lo que voy a hacer es únicamente cambiar una letra, la F, ¿de acuerdo? Fíjate bien. En el caso de nefrótico, lo que voy a hacer es cambiar la F por una P. Y digo
Cuando digo nomás le completo, proteína. Lo más importante que vamos a ver tiene que ver con las proteínas. En el otro caso, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer va a ser cambiar la F ahora por una G. Y decimos como tal, GRI, no como tal como GRI, ¿no? GRI, y decimos como tal en GRI, ¿no? Así como tal GRI, ¿no? Y decimos, este paciente se encuentra como tal, ¿qué cosa? Sangrita. Para que te acuerdes, ¿no? Característica del síndrome nefrótico, ¿no? Paciente tiene proteinuria. Paciente con síndrome nefrítico tiene sangrita en la orina, ¿no? Para que te acuerdes, ¿no? Es una forma padre de poder aprender. A ver, ¿cuáles son las triadas y cómo podemos entenderlo? Muy fácil. En el síndrome nefrótico, lo que vamos a encontrar es que tenemos justamente proteinuria, ¿no? Proteinuria. Es decir, el paciente tiene una proteína mayor a 3.5 gramos justamente en cada 24 horas. Y es interesante porque aquí el problema que tenemos es que a nivel tubular, ¿no? A nivel glomérulo, lo que vamos a encontrar es que se empiezan a filtrar las proteínas. Usted recordará, ¿no? Que las proteínas son muy grandes y no pueden pasar. Pero como hay tanta lesión aquí, las proteínas se pueden filtrar y se pueden eliminar. Y como se van a poder eliminar, la segunda característica es que la proteína más abundante, ¿cuál dijimos que era rápido? ¿Cuál dijimos que era la proteína más abundante? Excelente, la albúmina. El paciente presenta como segundo dato hipoalbuminemia, ¿cierto? Es importante conocer entonces que la albúmina la tengo que preguntar. ¿Y qué decimos? Albúmina, ¿la podemos encontrar en la química sanguínea? Sí, ahí va el dato. La albúmina, normalmente la cantidad que tenemos es de 3.5 gramos a 5.5 gramos sobre qué? Decilitro. La albúmina, quiero comentar, se obtiene a partir de alimentos como la carne roja, ¿no? Roja. Entonces, por favor, en nutrición nos sirve la albúmina para que ustedes detecten pacientes que tienen desnutrición, ¿de acuerdo? Albúmina baja es igual a desnutrición. Recordemos que en la cicatrización, ustedes son perfectamente en ese sentido, en la segunda etapa o la etapa proliferativa, la albúmina juega un papel muy importante porque se va a encargar de alguna manera de llevar todo lo que necesites para este proceso. De modo que el paciente con hipoalbuminemia es un paciente que le va a fallar la cicatrización, ¿de acuerdo? Si eres quirúrgico, si operas, la albúmina es un elemento fundamental, ¿de acuerdo? Da la importancia de que mucha gente piensa, ¿no?, que los vegetales van a aportarte toda la cantidad de albúmina. No, solamente la carne, ¿qué? Roja, no el pollito, no el pescado, ¿de acuerdo? Pero es importante conocer este contexto. Los vegetales, ¿no?, tienen un gran aporte de calcio, y eso apúntenlo, por favor. El aporte de calcio de vegetales, que hay gente que lo tiene, o los pacientes veganos o veganas que me toca revisar, el calcio es aumentado porque tienen una gran cantidad de sales, ¿no? Sodio y calcio principalmente, ¿no? Y son candidatas para las famosas urolitiasis, ¿no? Entonces, eso sí considérenlo. La gente piensa que hay sustitutos de cosas, pero no es así. El huevo no te va a dar el aporte, es a partir de carne roja, ¿de acuerdo? Punto que sigue entonces. ¿Por qué tenemos hipoalbuminemia? Pues porque la albúmina se está viajando por la orina. Y decimos hipoalbuminemia porque tenemos en sangre menos de ¿qué? De 3 gramos. ¿Cómo una te lleva a la otra, no? Y por último, como se filtra esta proteína en un espacio intersticial, hablamos de que el paciente presenta el tercer elemento importante, que se llama el edema ascendente, ¿de acuerdo? El edema ascendente es importante porque el paciente literalmente empieza a ver una hidropesia, empieza a llenarse de agua, que puede acabar justamente en una anasarca, ¿de acuerdo? Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son las 3 características del síndrome nefrótico? Nefrótico, proteína, ¿no? Proteinuria, más de 3.5 gramos en 24 horas. En los niños, si te preguntan, ¿no? Digo, no que te pregunten nunca nada de eso, ni aquí, obviamente, ¿no? En los niños son cerca de 40 miligramos, por ejemplo, por kilogramo por hora, ¿no? Si quieren por ahí saberlo, ¿no? Entonces, el paciente que ves un ego, ¿no? Ves un ego, ¿no? Y ves que tiene proteinuria, ponte a pensar en estas características. Ves que la química sanguínea tiene hipoalbuminemia y que está todo hinchado,
No le pienses más, empieza a integrar síndromes, junta cosas para que pueda llegar al diagnóstico. ¿Síndrome qué? Nefrótico, ¿de acuerdo? Punto importante. Un tercer, esta es la triada, ¿no? La triada clásica que manejan todos los libros, pero le podemos poner un dato más, ¿no? Para que se vea esto padre. Como se filtran las proteínas, también se van a filtrar las lipoproteínas. Y cuando decimos lipoproteínas, estamos hablando de las que llevan, por ejemplo, lípidos, ¿no? Entonces, el paciente presenta lipiduria, ¿de acuerdo? Es el paciente que cuando va al baño, te lo juro, parece que está haciendo así como pipí, como si fuera con espuma. Esa espuma que se ve prácticamente es tanto la proteína que está filtrando como, por ejemplo, los lípidos que están viajando justamente por este punto, ¿no? Recordemos que en el síndrome nefrótico, la cadena es importante, el daño primario es idiopático en niños, en secundario tiene que ver con nefropatía diabética. Recordemos que hay daño a la membrana basal glomerular, ¿no? Ese es el punto más importante. Yo lo llamaría más sencillo, afectación a la membrana podocitaria, ¿no? A los podocitos más bien, en esa parte de comunicación con lo que sería esta membrana basal. Hay una afectación, filtran todo, ya no pueden agarrar y bye, ¿no? Se van por ahí las proteínas. Compañeros, ¿se entendió? ¿De veras pudieron integrar el síndrome nefrótico? Difícil, ¿eh? Pero, ¿ya lo entendieron? Perfecto, para los pacientes, ¿eh? Esto es importante. Acuérdense que todo lo que ustedes le empiezan para los pacientes. Vamos como tal con el nefrítico. 2, 3 cosas importantes. Vamos rápido. Para el caso como tal del nefrítico, hemoglobina sangrita, ¿te acuerdas, no? Sangrita. El punto más importante tiene que ver con la hematuria, ¿de acuerdo? Y aquí sí vamos a tener un concepto importante, hematuria. Va a haber como tal una cosa que se va a llamar la hipertensión, ¿de acuerdo? Hay hipertensiones pacientes y presentan algo bien característico, un edema muy localizado como tal en la zona palpebral, es decir, como tal en los ojos, los párpados alrededor y en la zona que tibial, ¿de acuerdo? Esta como tal es la triada clásica. Recordemos que en el síndrome nefrítico tenemos justamente una inflamación, ¿no? Que tenemos inflamación como tal del glomérulo, ¿no? A diferencia del nefrótico que dijimos como tal, que iba a ser una afectación podocitaria, ¿no? Hacemos una afectación podocitaria o alteración o daño a la membrana basal glomerular. Hay una gran diferencia en el otro es el glomérulo, todo está afectado, ¿no? Y es importante conocer estos detalles, ¿de acuerdo? Les voy a pasar un dato que es importante para todos. Vamos a hablar muy rápido, ¿eh? No vamos a ver en esto porque tenemos que ver el último tema del día de hoy como tal, que ya vamos a examen de orina. Hematuria, muy rápido, compañeros, muy rápido. Cuando hablen de la hematuria, esto es muy rápido, yo los invito a que piensen en 2 aspectos. Número 1, tienen que pensar si la hematuria es sí glomerular, ¿no? Glomerular. Es decir, estoy sangrando porque tengo un daño en el glomérulo o tengo una hematuria y decimos no glomerular. Es decir, en otras palabras, el daño se encuentra en lo que sigue del glomérulo, ¿no? O sea, por ejemplo, la pelvis renal, ¿no? El uréter, ¿no? Por ejemplo, la vejiga, la uretra, ¿no? Por ahí. Ahí te voy a poner un punto importante. Ustedes recordarán, ¿no? Que en el glomérulo encontrábamos la cápsula de Bowman, ¿no? Encontramos una serie como de tubo encontrado proximal, ¿no? El asa de Henle, luego un distal, ¿no? Y luego por acá un túbulo colector, ¿no? Que iba junto a sus partes. Lo recuerdan perfectamente, ¿no? Fíjate bien, este dato es importante para que ustedes lo vean. Si en el examen general de orina ustedes observan hematuria, ¿no? El dato para identificar si la causa es glomerular es porque van a encontrar que el eritrocito, que es el amigo, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente, va a pasar por el glomérulo y al pasar por el glomérulo, ¿qué crees? Se va como a deformar. A esta deformación del eritrocito que voy a identificar justamente en el examen general de orina se conoce como crenocitos. ¿De acuerdo? Si ustedes observan en el ego crenocitos, lo que te estoy diciendo es que tengo una afectación glomerular que ahí está sangrando y que tuvo que pasar esto por todo este tuberío y entonces se deformó. Mientras que si el paciente tiene una no afectación de glomérulo,
tú vas a ver que va a tener su eritrocito de forma que normal, es decir, no existen como tal grenocitos, ¿de acuerdo? Es decir, vas a encontrar un eritrocito en su forma que normal. En otras palabras, disco bicóncavo, ¿no? Si la afectación, repito, tienes hematuria y ves grenocitos, la falla, la lesión se encuentra en el glomerular. Si no lo encuentras de esta manera, ves un eritrocito normal, tú piensas que pudiera ser en cualquier otro lado la tubería, pero no es el glomérulo. ¿Me estoy explicando? Si es glomerular, tenemos que hacer protocolo de estudio hasta lo último, ¿eh? Podemos llegar hasta la biopsia renal. Pero si no es glomerular, tengo que buscar que eso es un punto fundamental en el diagnóstico y por eso la orina era tanta información. Compañeros, quedó para todos el contexto de la hematuria, crinocitos, diferencial si es glomerular, no glomerular, ¿de veras? Perfecto, entonces ya. Vámonos al siguiente punto. Sé que hay algunas dudas, ahorita sigo aclarando, pero tengo que seguir avanzando porque si no, no vamos a acabar. Ya el tiempo, nos fue todo el día, ¿no? En esta sesión. Fíjate. Vamos a acabar la sesión, o lo que nos resta del tiempo, bueno, pensando en el siguiente, la siguiente temática, ¿no? Vamos a hablar como tal del examen general de orina y me interesa que ustedes conozcan los aspectos fundamentales. Voy a tratar de ser muy puntual entonces. Número 1, hablamos del aspecto general, ¿no? Por ejemplo, yo le llamaría a esto el aspecto macroscópico, ¿no? 2, habláramos de microscopio, cuando me meto a verlo con un aparato que me permita ver un poquito más a fondo. Y una parte bioquímica, ¿no? Donde yo voy a poder revisar allí algunos elementos que están en su interior y que me van a dar mucha información justamente sobre este estudio. No sé si sea como la idea más importante o quizá la más básica. Vamos a un pequeño cuento porque me gusta dibujar con ustedes. Vamos. Número 1. Entonces vamos a ver con el examen general de orina, ¿no? ¿Qué tengo que saber? En el examen general de orina, para empezar, vamos a ver que le ponemos al paciente, ¿no? Que nos dé una muestra justamente de orina. Y es interesante porque a veces pensamos, ¿no? Que el examen general de orina, pues, lo demeritamos a veces, ¿no? Y no debe hacer. En la época antigua, nada más por comentar, recordemos que la orina, ¿no? La orina es un producto, y así quiero que la apunten, por favor, la orina como tal es un producto de desecho, ¿de acuerdo? Eso es importante verlo porque a veces no lo entendemos así. De hecho, la orina es una disolución, ¿no? Justamente de sustancias en un medio acuoso. El cuerpo no necesita y no lo quiere. Pero hay mucha gente que lo utiliza como fetiches, ¿a poco no? En algunos países en Europa hasta hacen cuadros, ¿no? de arte. Entonces, recordemos que no es una sustancia, ¿no? Que el cuerpo necesita, lo está sacando por algo, es el resultado, un ultrafiltrado glomerular, ¿de acuerdo? Y eso es importante mantenerlo. Ahora, en la antigüedad, solamente por comentarles, en el griego, ¿no? Orina quiere decir, en el griego, habla de una, pues sí, del griego orundis, que quiere decir sustancia o demostrativa, ¿no? Porque te decía, justamente, ¿no? Hipócrates veía, ¿no? Decía, mira, se orina, ¿no? Y se le suman las hormigas, diabetes, ¿no? Decía, mira, orina y huele como a manzana, ¿no? Y decía, oye, interesante porque puede ser un problema de glucosa, ¿no? No lo sabían, pero se lo imaginaban. Mira, está orinando sangre, ¿no? Algo no está muy bien adentro, ¿no? Mira, vino cafecito, ¿no? Algo tampoco está bien. Entonces, era demostrativo, ¿no? En el latín tiene que ver justamente con sustancia oro, ¿no? Que tiene color oro, y también tiene que ver con un aspecto irritativo, ¿no? Algunos manejan como una sustancia quemante, ¿no? Y la orina justamente, digamos que sí es quemante. Por eso cuando no hacemos justamente del baño, nos orinar, podemos ver que esta orina puede regresar y empieza a quemar al riñón. Moraleja de historia, no se queden justamente con las ganas de ir al baño, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo manejemos. Ahora, vamos a hacer un poco interesante el aspecto. Si vamos a empezarlo a desglosar, la orina, hagamos como tal un primer análisis conocido como análisis macroscópico, ¿no? Macroscópico. Fíjate, en el examen como tal macroscópico vamos a pensar en tres cosas. Número 1, el color. Número 2,
la turbidez y número 3 como tal, ¿el qué? El olor, que hoy en día, quiero aclarar, casi nadie lo utiliza. Es importante conocerlo, fíjate bien. Normalmente cuando hablamos de características un poco más propias, ¿no? Y pensamos, por ejemplo, no se me ocurre ahorita así como pensando, ¿no? En el color, ese es el aspecto que tú ves, ¿no? Podemos encontrar los colores, poner aquí como para que se vea padre. Número 1, puede ser rojo, ¿no? Como tal. Y si el color como tal es rojo, lo que ustedes piensen como tal es que puede ser un sangrado o pues una porfiria, ¿no? Que son los datos más interesantes. Pero también hay medicamentos, o sea, en eso. En los medicamentos que pueden generar la orina de color rojo, encontramos, por ejemplo, la fenazopiridina, ¿a poco no? Lo ha mandado, ¿no? Luego el paciente dice, es que ese color como naranja rojo, ¿no? Muy bien, es algo esperado. Alimentos también lo pueden hacer, el famoso la remolacha para algunos, o el betabel, que puede hacer que la pipí no sea justamente el color un poquito más roja, ¿no? Importante recordar esto. Otro medicamento, por ejemplo, la fenitoína, ¿no? También te puede dejar un color como medio rojo. Es importante, o súper importante. Color naranjita, ¿no? Color naranja, ¿no? O naranja o anaranjado, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, médicamente, cuando la bilirrubina aumenta, ¿no? La hiperbilirrubinemia puede ser color naranja, ¿no? Fármacos antituberculosos como la rifampicina también lo puede hacer. O el paciente que tenga una ingesta de alimentos, no pueden los betacarotenos, ¿no? Es muy importante, puede hacer de este color. Punto que sigue, un color, por ejemplo, café, ¿no? Café. Hablamos como tal de color café, una cosa médica, se me ocurre ahorita, paciente que tenga, por ejemplo, un sangrado y que tenga muy abundante, puede llegar a ser como tal café, ¿no? Fármacos que pueden ser café, metronidazol, puede ser café simplemente, pero sí lo puede hacer. La nitrofurantoína también lo puede llegar a hacer a mayor concentración. El sorbitol, ¿no? Paciente descontrolado también puede hacer este tipo de orina. Uno más, pensemos, por ejemplo, una orina como tal de color ¿qué? Verde, ¿no? Verde. Pensamos, por ejemplo, verde, las famosas infecciones urinarias por la pseudomonas aeruginosa. Recuerden, para el ENAR hay una enzima que tiene pseudomonas, la cianina, y es un pigmento, ¿no? Más bien pigmento que genera que es como de color como medio azuloso, ¿no? Y si junto azul con el amarillo de la orina, me da un color ¿qué? Verde, ¿no? Pero hay medicamentos que también te pueden dar esto, por ejemplo, se me ocurre ahorita el propofol, ¿no? El paciente que le pones, por ejemplo, la metoclopramida lo puede hacer, la indometacina, el azul de metileno quizás es más evidente, ¿no? Alimentos como el espárrago también podría ser un buen ejemplo, ¿no? Como tal, vemos para acá lo que sería en este caso, lo que sería el color como blanco, ¿no? Como blanco. Pensemos en paciente que tenga una hipercalciuria, fosfaturia, ¿no? Una chiluria, básicamente más importantes. Propofol también podría dar, ¿no? A poca dosis, un color medio blancuzco, ¿no? Entonces, conozcan este detalle, ¿no? Que es interesante desde el punto de vista académico. Punto que sigue. Vamos a la siguiente idea. Voy como tal la turbidez, ¿no? La turbidez. En la turbidez, vamos a ver que si ustedes pusieran atrás un texto, ¿no? Y le pudieran poner allí su orina, verían que estaría la turbidez empezando a aumentarse o hacerse un poquito menos visible el texto de atrás, porque van a ser partículas que están en suspensión, ¿no? Con respecto a una muestra. O sea, si yo puedo ver aquí una, ¿cómo se llama? Una sustancia, y como tal podríamos ver, ¿no? Justamente que sería una sustancia que hacia atrás se puede ver el texto, ¿no? Pero también está muy turbio, ¿no? Y no se puede ver nada, ¿no? Perfectamente. Que básicamente no me dice mucha información desde el punto de vista macroscópico, ¿no? La realidad es que solamente pensamos que turbia es igual a una infección y no es así, ¿no? Puede ser infección, sí, pero no es la primera causa. Más bien son como tal, puede ser cristales, ¿no? Que pudieran empezar a formar el paciente, ¿no? Y no es un hallazgo específico justamente para una afectación, ¿de acuerdo? Bien, punto que sigue, hablamos, por ejemplo, acá, lo que sería como tal el olor, ¿no? Puede haber diferentes olores, acuérdense eso. El olor que tiene como tal la orina tiene que ver justamente con el amoníaco que uno va tirando, ¿no? En forma como tal de urea. Es interesante porque puede oler muchísimo más, ¿no? Amoníaco. Y pensamos esa orina que se queda ahí por mucho tiempo, ¿no? Que no la dejas en el baño y por eso que lo huelen feo, ¿no? Porque más de 4 horas puede estar muy feo, ¿no? El amoníaco se hace que se descomponga todavía un poquito más por las bacterias alrededor, ¿no? Fétida, pensamos en bacterias. Dulce, afrutado, pensamos en cetoácidos, ¿no? Para que dan este olor como acetona. Recordemos que ante la incapacidad de poder metabolizar los carbohidratos,
podemos utilizar vías oxidativas a partir de otro elemento, como por ejemplo la beta-oxidación, ¿no? Formando los famosos cuerpos cetónicos, ¿no? Alfa-cetoglutarato, beta-hidroxibutyrato o acetocetato, ¿no? La cetona, importante, ¿no? Ahora, huele como a humedad, ¿no? Y pensamos en defectos metabólicos como por ejemplo la fenicitonuria, a pies sudorosos, ¿no? Pregunta de examen ahí medio claro para alertar, la acidemia, ¿no? Una acidemia isovalérica, que es la característica más importante, olor a pescado, ¿no? Y no es eso que estás pensando, es la hipermetenemia, ¿no? Más importante. Entonces, es interesante porque entonces el olor me da mucha información de la cual ustedes deben como tal de considerar, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien todos. ¿Se ven en ese aspecto, compañeros? Perfecto, bien. Punto que sigue. Vámonos a evaluar la siguiente parte que me interesa conocer en el estudio. Aquí podemos poner dentro del estudio, para pensar como tal, uno más que es la densidad. No pongo aquí ignorancia, no pasa nada. La densidad nos podemos ir a evaluarlo muy rápido, ¿no? Y pensar que la densidad de la orina puede ser en dos circunstancias, por ejemplo, menor a 0.010 o, por ejemplo, mayor a 0.020. No es la densidad de la orina de forma correcta. Ustedes miran, ¿por qué me importaría saber este contexto, no? Mínimo 0.010 o máximo 0.20. Bueno, básicamente, ¿no? Lo interesante es que si hablamos de una disminución, ¿no? De esto, hablamos de que el paciente toma mucha agua, está sobrehidratado, entonces la densidad disminuye, por eso está justamente así, ¿no? La diabetes insípida lo puede hacer o la necrosis tubular aguda, ¿no? Una densidad evidentemente mayor, ¿no? Un paciente deshidratado, ¿no? Justamente la densidad tiende a aumentar porque está deshidratado, ¿no? Los famosos síndromes, ¿no? Por ejemplo, que tenga el paciente alguna alteración, se me ocurre ahorita de glucosa, ¿no? Paciente que tenga una glucosa muy aumentada y que intente de alguna manera el riñón reabsorber todo eso porque filtra 100 y reabsorbe todo, ¿no? Pero acuérdense que el riñón solamente puede absorber, ¿no? Absorber cerca de 180 miligramos, entonces es lo máximo. Pacientes controlados tienen glucosuria. Y aquí va un punto importante. Si la densidad aumenta, puede ser por glucosa, metabolitos, proteínas incluso, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, los medios de contraste, que a veces no se importa ese, ¿no? Bien. El tema sería lo más relevante. Punto por aquí. Podríamos ver el examen, ¿qué? Bioquímico, ¿de acuerdo? Examen bioquímico. Vamos para acá. En el bioquímico, ¿no? Tenemos que evaluar algunas cosas importantes. Por ejemplo, empiezo por aquí. Pensamos, por ejemplo, en el bioquímico con primer elemento importante, que sería el pH, ¿de acuerdo? Recordemos que este pH debe ser, más o menos, dependiendo de la orina, entre 5 a 8 más o menos, ¿no? Oye, ¿por qué me interesa esto? Porque podemos ver que el paciente que se encuentre hacia menor, ¿no? Por ejemplo, una acidemia me llevaría hacia una aciduria. Si el pH se encuentra hacia mayor, ¿no? Me llevaría a una alcalemia, como tal, a una alcaluria. Y entonces vamos a empezar a integrar este concepto importante con la temática de urolitiasis. ¿Listos por allí? ¿Rápido? ¿Rápido, niños, por ahí? ¿Vamos o no? Perfecto. Rapidísimo. Para hablar de urolitiasis, y vamos a entrar a esta parte, para empezar, tiene al menos algunos importantes objetivos que tengo que recordar. Número 1, hablamos de un paciente que tiene más de 30 años, ¿no? Para empezar, punto importante, ¿no? Más de 30 años. Punto 2, regularmente, no siempre, pero vamos a ver las más frecuentes. Hablamos que la frecuencia es muchísimo más frecuente como tal en los hombres, ¿de acuerdo? En las mujeres tiene un patrón importante, sí, pero más en hombres, ¿no? Otro punto importante, el litro más interesante es justamente de oxalato de calcio, ¿de acuerdo? Que tiene una característica, es radio opaco, ¿no? O sea, se ve perfectamente esta piedrita, ¿no? Y un punto importante, la recurrencia de estos pacientes con urolitiasis, hablamos cerca de un 50%, ¿no? Es decir, estos pacientes, esta recurrencia, vamos a ver que casi la mitad le vuelve hacia la piedrita, ¿de acuerdo? Vamos a ver la resolución, ¿no? La resolución de los pacientes, hablamos cerca del 5% y es de forma que espontánea, ¿cierto? O sea, y hablado de espontánea, pensando en que los litos o las piedritas tienen un tamaño menor a 5 milímetros. Y esta razón es ¿por qué? Porque anatómicamente el diámetro del uréter
es 5 milímetros, ¿cierto? Eso quiere decir que las piedritas que tengan menos de este diámetro van a poder pasar perfectamente por la vía urinaria, ¿no? Es importante. Ahora, ¿qué me interesa de este concepto? Fíjate bien, el pH de la orina me puede decir a mí información sobre qué tipo puede tener el paciente. Pensamos, pH aumentado, ¿no? Aumentado o alcalino, me haría pensar, por ejemplo, en de calcio, ¿no? O, por ejemplo, de estrubita, ¿no? Estrubita. El pH como tal disminuido, ¿no? Disminuido, es decir, un poco que ácido, me haría pensar en los famosos ácidos, ¿no? El de ácido que úrico, ¿no? El más importante, úrico, o, por ejemplo, los famosísimos de cistina, ¿de acuerdo? La cistina sería otro tipo de líquido de tipo ácido, ¿no? Ahora, ¿por qué me importa esto? Porque si las personas están tomando vitaminas solamente para prevenir, ¿no? Una osteoporosis, pensamos en calcio, lo que van a hacer con este calcio es aumentar esto y generar piedras, ¿de acuerdo? Es importante. Si yo como mucha carne, disminuyo y se vuelve el pH más ácido y por eso formo de ácido úrico, ¿de acuerdo? Por eso el tratamiento, así vemos la forma integral, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, de los pacientes que tienen, por ejemplo, litos de tipo ácido, el tratamiento como tal consiste en qué? En alcalinizar, en quitar justamente qué cosa, este proceso, y lo podemos hacer, por ejemplo, con bicarbonato, como tal, citrato, ¿no? O otro buen ejemplo importante sería al revés, ¿no? Son, por ejemplo, muy alcalinos, los preferimos qué cosa, acidificar, ¿no? Y existen como tal fármacos para poder hacer eso. Uno de los elementos más importantes que deben considerar como tal es justamente el citrato, ¿de acuerdo? El citrato, para todos, es una molécula que encontramos justamente en la vía urinaria que tiene la capacidad de ser un inhibidor orgánico más importante, ¿de acuerdo? Y la pregunta es como tal, ¿inhibidor orgánico de qué? Es decir, evita como tal que las soluciones que están por allí se cristalicen, ¿de acuerdo? Es decir, un paciente que tiene su riñón bien, genera citrato, el citrato hace que las sales no se peguen. Como no se pegan, entonces no se van a formar. Por eso, dentro del abordaje del paciente que tiene qué cosa, que tiene justamente este problema, existen fármacos que son citratos que ayudan de alguna manera con el tiempo a tratar de disminuir esta incidencia, ¿de acuerdo? Punto importante para formar piedras, recuerden ustedes que el paciente no tome agua, pues no toma agua, no diluye y por lo tanto se concentra, ¿de acuerdo? En los hombres son más frecuentes los de ácido úrico, acuérdense de eso. En las mujeres podemos encontrar más frecuentemente los de estrubita, ¿no? Asociados como tal a las infecciones o a algunas patologías endocrinas, por ejemplo, como el hiperparathyroidismo primario, ¿no? Tienes otro buen ejemplo importante. Recordemos que para ya ir a este punto, sí quiero que ustedes contemplen lo siguiente. Dentro del laboratorio van a encontrar ustedes en el examen microscópico, ¿de acuerdo? Van a encontrar que los leucocitos no son indicativo directo de que el paciente tiene como tal infección. Punto importante. El leucocito que se encuentra a nivel de la vía urinaria tiene la característica de poder responder ante las bacterias. Y apunten eso, por favor, y en rojo, grandote. Vamos a encontrar una enzima muy importante con la que vamos a ver si se puede defender ante una infección. Y a esta como tal se va a llamar la estereasa leucocitaria. En otras palabras, si tenemos presencia de estereasa leucocitaria, ¿de acuerdo? Lo que me voy a estar entendiendo es lo siguiente, que el paciente seguramente está reaccionando contra quién, contra una bacteria. Entonces, estereasa leucocitaria positiva, ¿de acuerdo? Primer punto para pensar que fuera una infección de las urinarias. Y número 2, recordemos que en la vía urinaria encontramos nitratos que se quieren justamente eliminar, pero a veces los nitratos se pueden transformar en una cosa muy importante que se llama nitritos, ¿no? ¿Quién los va a transformar como tal en nitritos? Las bacterias. Es importante porque si ustedes ven
un paciente que tenga esteriasa leucocitaria más 100 más nitritos, estamos ante una probabilidad de infección de vías urinarias con un valor predictivo entre 98.7 a 99.3%. Pregunta para todos. Si ustedes empiezan a hacer sus tratamientos, ¿no?, para los pacientes que tienen infecciones urinarias y solamente ven bacterias, aguas. La bacteria que ven allí ustedes, así reportada en el ego, no es el único ejemplo de que pudiera tener una infección. No, lo que me está diciendo es que a lo mejor la muestra se contaminó o encontraron una bacteria allí, pero si no hay nitritos, entonces, ¿cómo pudieron cambiarse, no? O sea, ¿cómo pasó este punto? Y otro interesante, la esteriasa leucocitaria existe porque está respondiendo ante este proceso. Moraleja de la historia, yo les diría a ustedes que tienen un paciente que tiene nitritos positivos más esteriasa leucocitaria, casi ustedes pueden decir así como esto es bien importante que ustedes lo conozcan, ¿de acuerdo? Si ven que la orina es espumoso, piensen en síndrome nefrótico. Si ven que sale toda con hematuria, busquen la hematuria, puede ser un síndrome nefrítico. Si ven que el paciente hace de color amarillo oscuro, ¿no?, pueden valorarse una microcelular aguda. Ven que el paciente está muy concentrada la orina, deshidratado. Ven que el paciente tiene incluso hasta piuria, ¿no? Intégrenlo con esta parte del síndrome que afecte justamente la zona del riñón más importante, ¿no? La vía urinaria se divide en alta y baja, ustedes recuerdan esa parte, a partir de la vejiga, o sea, vejiga y uretra, lo que sería vía baja, el uretra y el riñón, vía alta, ¿no? Importante. Intégrenlo con la clínica, ¿no? Paciente que tenga poliacuria, o sea, que vaya muchas veces al baño y que haga poquito, ¿no? Es un dato muy interesante también. Las mujeres, porque tienen la uretra más pequeñita, ¿no?, cerca de 3 centímetros, la zona del pudendo, pues evidentemente tiene bacterias, ¿no? Entonces eso puede ascender rápidamente, que es la E. coli, yo le llamo E. coli trepadora, ¿no?, porque sube. Entonces puede hacer que se infecte justamente la vía urinaria, ¿no? Es más frecuente en las mujeres que en los hombres, ¿no?, obviamente. Entonces, moraleja de la historia, traten ustedes de que los estudios laboratorio les den más información, ¿no? Sean más críticos, no se casen con algunos conceptos que se han dicho de que tuve bacterias y el tratamiento, ¿no? Espero que en otra ocasión podamos reunirnos para ver algunas otras temáticas, a lo mejor de farmacología, pero pues bueno, no hay más tema, acabamos el día de hoy. Agradezco la invitación, ¿no?, a todo el grupo que forma parte de este departamento, a la maestra Luz Alejandra Cano Collado, y a todo el grupo del ISABI por la consideración para este proceso académico. Muchas gracias y me quedo para unas preguntas que tengan por allí y con mucho gusto les pueda responder. Muchas gracias, doctor José Luis. Voy a dejar de compartir pantalla para poder regresar a videoconferencia Telmex y también le voy leyendo algunas preguntas. Le recuerdo a los participantes que si quieren que activemos sus micrófonos, deben levantar su mano para que nosotros les demos los permisos.